Continuamos con nuestras consideraciones de nuestro tema de todo este mes de junio. Un poco también hemos tenido a mayo estas predicaciones acerca de el magisterio de la Iglesia, es decir, de la enseñanza de los papas y del Santo Rosario, es decir, de lo que enseñan los papas acerca del Santo Rosario. Hemos visto una serie de encíclicas, de cartas apostólicas, de exhortaciones apostólicas, y ahora ya terminando nuestro recorrido de investigación sobre lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia acerca de esta oración tan peculiar, tan hermosa y tan sencilla y tan para toda la Iglesia, porque como decía ya el Papa León XIII, el sabio y el ignorante, el pequeño y el anciano, ¿no?, el varón y la mujer, todos podemos acceder a esta oración del Santo Rosario. Pues bien, estamos ahora atendiendo a la carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, que es el último documento magisterial que vamos a considerar, que es la carta llamada Rosarium Virginis Mariae, que significa el Rosario de la Virgen María. Ya hemos avanzado bastante, hemos hecho varias predicaciones acerca de esta carta, y ahora va a tratar el Papa acerca de cómo el rosario es un camino de asimilación al misterio de Jesucristo. Entonces va a hablar un poco del método. De esto ya hemos hablado en otras oportunidades, los otros papas también han hecho alusión a esto, pero vale la pena el verlo cómo lo plantea el Papa San Juan Pablo, porque es muy enriquecedor. Dice: el camino del rosario, o sea, el rosario como metodología de oración, como camino de oración, porque la palabra metodología viene de la palabra método, que significa en griego camino, senda. Bien, el camino del rosario, el método del rosario, es un método de asimilación al misterio, a la contemplación del misterio, mediante repetición, es decir, la repetición principalmente de las Ave Marías. 10 Ave Marías repetimos por cada misterio que contemplamos. Alguno, dice el Papa, alguno podría esto, si es que tiene una mirada superficial, texto del Papa, una mirada superficial, puede pensar de que es una oración árida, aburrida, que no tiene sentido, porque vamos repitiendo y repitiendo y en realidad no le decimos nada. Muchas veces hay gente que, como ya en otras oportunidades hemos dicho, cuando uno les pregunta si rezan, ellos dicen: no rezo, yo converso con Dios, ¿no? Y no está mal el rezar conversando con Dios, pero ya hemos hablado de toda la cantidad de fuerza y de espiritualidad profunda que nos da el rosario, ¿no? Nosotros los que rezamos el Padre Nuestro, por ejemplo, si bien podemos hablar con Dios, en el Padre Nuestro encontramos la coherencia de lo que debemos de pedirle a Dios. Y en el Ave María descubrimos, ¿no?, lo que Dios le pidió a la Virgen y lo que nosotros le pedimos a ella. Pues bien, en esta entonces oración de repetición del Ave María, lejos de ver entonces solamente una oración repetitiva, ¿no?, una oración aburrida, una oración tediosa, lo que hay que ver es plantearse esto desde otro aspecto. Dice el Papa: si vamos a la Sagrada Escritura, por ejemplo, hay muchos otros casos, pero vamos a ver un solo caso, cuando Jesús resucita y se aparece en Tiberíades, en el mar de Tiberíades, a los apóstoles, dice que lo llamó a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Por segunda vez Jesucristo le dice a Simón Pedro: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dice Jesucristo a Simón Pedro: Simón, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció porque por tercera vez le preguntase a Jesús si lo quería. Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús terminó diciéndole: apacienta mis ovejas. San Juan Pablo II dice: el texto es un texto maravilloso, porque además de mostrar el afecto que Jesucristo le pide a San Pedro, y que San Pedro se lo dice repetidamente para manifestar que ese afecto no es solamente de palabras, sino que es un afecto del corazón.
hace ver que estas repeticiones que hace San Pedro no son en vano, no son por gusto, sino que son repeticiones en donde Jesucristo quiere moverlo a Pedro, primero a apartarse del pecado que había cometido, que era el pecado de negar a Jesucristo, no conozco a ese hombre, pero segundo, a afirmar lo que Jesucristo le estaba pidiendo explícitamente, a afirmar que él amaba a Jesucristo, que él quería a Jesucristo. Entonces, estas repeticiones no son tediosas, no son aburridas, no son repeticiones faltas de afecto, sino todo lo contrario. La manifestación que carga en nuestra vida el afecto por la Virgen María y por los misterios del Señor. Entonces, el Santo Rosario se convierte en estas repeticiones que, así como en el caso de Pedro y Jesucristo, en nosotros nos llevan a presentarle a María nuestro respeto, nuestro amor, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios nuestro Señor. Cada repetición, cada Ave María nueva es un acto de amor a la Virgen, es un acto de respeto a la Virgen, es un acto de glorificación de Dios. Entonces está muy lejos de ser el Santo Rosario una oración aburrida. En el Ave María, dice el Papa, hacemos actos de amor a la Virgen. Y por ella esos actos de amor se dirigen a Jesucristo, porque es para contemplar tal misterio. Esta repetición nos favorece a nosotros en el deseo de configurarnos más plenamente a nuestro Señor. Entonces, aquel que reza el rosario, si es que lo reza bien, puede terminar diciendo esta frase hermosa de San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, porque no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. El rosario, por tanto, nos ayuda a configurarnos, a hacer que Cristo vive en nosotros por medio de María, y hacer que para nosotros la vida sea principalmente Jesucristo, más que otro tipo de ganancias. Pidámosle a la Santísima Virgen entonces que esto nos ayude a nosotros a tener esa decisión, esa continuidad e inclusive, de eso hablaremos posteriormente, esa metodología para no dejar nunca de rezar el rosario, para que el rosario sea nuestro eterno compañero, nuestro continuo compañero en la marcha de la vida, en la vida cotidiana, en el diario acercarnos a la oración a Jesucristo por medio de María. Pedimos estas gracias a nuestra Madre la Santísima Virgen.